Buenas tardes, vamos a desarrollar el modelo de probabilidad bipuntual y binomial, tema que se encuentra en la unidad 5 del desarrollo de la materia estadística 1. Tenemos que se trata de modelos de probabilidad para variables aleatorias discretas. ¿A qué nos referimos con modelos de probabilidad o distribuciones de probabilidad para determinadas variables aleatorias? La idea es que para determinados experimentos aleatorios que cumplen con ciertas características, existe una función matemática definida para el cálculo de probabilidades asociadas a los valores de las variables que surjan de esos experimentos aleatorios. Tal es así que si las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas, para el caso de variables aleatorias discretas, los modelos de probabilidad que podemos aplicar en las determinadas situaciones son el modelo bipuntual, binomial, Poisson e hipergeométrica. Para el caso de variables continuas tenemos la distribución de probabilidad normal y la distribución de probabilidad exponencial. En todos los casos se trata de una función matemática definida en el campo discreto o en el campo continuo que nos va a permitir obtener probabilidades asociadas a valores de variables aleatorias que surgen de determinado tipo de situaciones o experimentos. Con esto entonces comenzamos con la distribución de probabilidad bipuntual, que se trata de una distribución de probabilidad para el caso en que la población esté dividida en dos categorías mutuamente excluyentes, llamada población dicotómica. En ese tipo de poblaciones, si extraemos una muestra de tamaño 1, así es decir, aleatoriamente extraemos un solo elemento, puede ocurrir que ese elemento pertenezca a una u otra categoría. Las categorías se las suele llamar éxito a aquella que se refiere a lo analizado, al aspecto analizado dentro del análisis, dentro del estudio, y fracaso el complemento. Entonces, con esta idea tenemos una población que está dividida en dos categorías, éxito y fracaso, donde hay k elementos éxitos y n menos k elementos fracaso. N es 1, o sea, extraemos un solo elemento al azar, y ese elemento puede ser un éxito, en cuyo caso la cantidad de éxitos va a asumir el valor 1, y si ocurre lo contrario, será un fracaso, en cuyo caso la variable asumirá el valor 0. Esta variable aleatoria, definida como y, cantidad de éxitos en la muestra de tamaño 1, va a ser una variable que tendrá distribución de probabilidad bipuntual. Con esta idea, una variable bipuntual va a tener una función de probabilidad definida de esta forma, p a la y por 1 menos p a la 1 menos y. Los parámetros de esta distribución van a ser p para la esperanza matemática y la varianza va a ser p por 1 menos p o p por q, en donde con estas características que hemos definido, el espacio probabilístico se compone de los dos resultados posibles, el éxito o el fracaso, y la probabilidad P asociada al éxito que estamos involucrando en cada una de estas expresiones algebraicas es la probabilidad de obtener un éxito en la población N mayúscula, en donde esa probabilidad la calculamos como K éxito sobre N, y el complemento Q igual a 1 menos P e igual a N menos K sobre N. La gráfica de la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta va a ser un gráfico de bastones, y la gráfica de la función de acumulación de cualquier variable aleatoria discreta será un gráfico escalonado, como vimos en la unidad correspondiente a variable aleatoria. Esperanza y varianza de una variable bipuntual. Consideremos que ya sabemos que la esperanza es P y la varianza es P por 1 menos P. En consecuencia, si aplicamos la expresión algebraica del cálculo de esperanza, sumatorio para la variable y que va de 0 a 1 de P por 1 de y por probabilidad de y, esto va a ser igual a la sumatoria para y que va de 0 a 1 de y por la función de probabilidad p a la y por 1 menos p a la 1 menos y si reemplazamos por los valores numéricos, 0 anula toda la expresión, y 1 por p a la 1 por 1 menos p a la 0, nos quedaría p a la 1, porque 1 menos p a la 0 es 1. Entonces nos quedaría p. La esperanza de y es p.
Igual hacemos con la varianza, aplicamos la fórmula de cálculo de la varianza, como la fórmula desarrollada, la varianza de y igual a la esperanza de y al cuadrado menos la esperanza de y todo elevado al cuadrado, y conforme a esto, la esperanza de y cuadrado, haciendo el reemplazo pertinente de y por y cuadrado, nos va a quedar nuevamente igual a p. Y la varianza va a ser la esperanza de y cuadrado, que es p, menos la esperanza de y todo elevado al cuadrado, que es p al cuadrado, quedando p por 1 menos p. La varianza de y va a ser p por 1 menos p o p por p. Con esto entonces podemos considerar un ejemplo numérico donde tenemos un grupo de empresas clasificadas en exportadoras y no exportadoras, de las cuales conocemos que el 45% exporta. Podemos conocer el tamaño de n o no. En este caso no conocemos cuál es el tamaño de n, pero sí sabemos que 45 de cada 100 empresas exportan, con lo cual tenemos la probabilidad del éxito ya determinada, que es 0,45. Si seleccionamos una empresa en forma aleatoria, puede ser exportadora o no exportadora, no hay más posibilidades. Si definimos a Y como la cantidad de empresas exportadoras, estamos definiendo al éxito como empresa exportadora, con lo cual si Y es exportadora asume valor 1, y si la empresa no fuera exportadora sería el fracaso, cuyo valor sería 0. Para esos valores, la distribución de probabilidad, tomamos el valor de Y, 0,1, la probabilidad asociada al fracaso 0,55 como complemento del éxito, que es 0,45, que la empresa sea exportadora. La suma de las probabilidades nos da 1, por lo tanto esto va a ser nuestra función de probabilidad. Por otro lado, la función de probabilidad aplicada al efecto va a ser la probabilidad de 0,45 elevado a la 0 cuando Y asume valor 0, 0,55 a la 1 menos 0 cuando Y asume el valor 0, por lo tanto va a ser 1 menos 0, nos quedaría 1, por lo tanto el valor de la probabilidad va a ser 1 acá por 0,55, que quedaría 0,55. Al igual que para esto, trabajamos con la P a la Y por 1 menos P a la 1 menos Y, en el caso de que la empresa sea exportadora y el valor de Y es 1. Por lo tanto, P a la 1, 0,45 a la 1, por 0,55 a la 1 menos 1, 0, nos queda 0,45, que es lo que hemos transcrito acá. Esto corrobora que la función de probabilidad puede ser aplicada sobre los resultados de la variable y la probabilidad asociada al éxito en la población, y nos permite obtener las probabilidades correspondientes. Para los parámetros podemos corroborar el cumplimiento de los parámetros en el sentido de que la esperanza de Y es igual a P. Si nosotros aplicamos la esperanza de Y igual al sumatorio de Y por P de Y, obtenemos el valor 0 cuando la variable Y es 0, 1 por 0,45, 0,45, la esperanza de Y es 0,45. Si luego calculamos la esperanza de Y al cuadrado, nuevamente nos da 0,45, Y al cuadrado 0 al cuadrado 0 por 0,55, 0, 1 al cuadrado 1 por 0,45, 0,45, quedando 0,45. La varianza de Y nos va a quedar la esperanza de Y al cuadrado 0,45 menos la esperanza de Y todo al cuadrado 0,45 al cuadrado. Si tomamos factor común 0,45, nos queda 0,45 por 1 menos 0,45, que sería P por 1 menos P. Con lo cual corroboramos el cumplimiento de esa propiedad, de la definición de varianza. Bien. Vamos a la distribución de probabilidad binomial. La distribución de probabilidad binomial se trata de un experimento en el cual, tomando una población dicotómica, como pasa para el caso de una distribución bipuntual, sería una población bipuntual, sobre esa población hacemos extracciones sucesivas para n mayor que 1, donde n es el tamaño de la muestra. Esas extracciones sucesivas se realizan con reposición, lo cual esas extracciones se realizan sobre una población que es binaria, que le atribuimos categoría éxito a aquello que estamos analizando y fracaso a lo que no analizamos, que son las dos categorías que componen la población, las redefinimos como éxito y fracaso. Esas categorías son excluyentes y el éxito se refiere al aspecto que se analiza.
Bueno, al trabajar con reposición, aquí viene la característica fundamental de la distribución de probabilidad binomial, que se debe a que los eventos son independientes por las extracciones sucesivas con reposición. Por lo tanto, si son independientes, las probabilidades del éxito son constantes en cada una de las pruebas, y la probabilidad de su complemento al fracaso también es constante, igual a Q. Entonces tenemos los parámetros que caracterizan la distribución hasta lo que hemos mencionado, son n el tamaño de la muestra y p la probabilidad del éxito en la población. Ante esta situación se define una variable que es la cantidad de éxitos en la muestra. Esa variable va a tener distribución de probabilidad binomial con estas características que hemos mencionado y con esas probabilidades p y 1 menos p asociadas. En consecuencia, los elementos que caracterizan la distribución de probabilidad son el tamaño de la muestra y la probabilidad del éxito. Vamos a ver que en la medida que el tamaño de la muestra aumenta y la probabilidad del éxito aumenta, cambia la forma de la distribución de probabilidad binomial. Esto vuelve a repetir un poquito lo que hemos mencionado en términos de un diagrama. Tenemos una población, tenemos k elementos de éxitos, n menos k elementos fracasos, la probabilidad del éxito k sobre n, extraemos n elementos mayor que 1, o sea, una muestra de n mayor que 1 elementos con reposición, y vamos a tener en la muestra X cantidad de éxitos o n menos X cantidad de fracasos. Esto significa que si sumamos X más n menos X nos da n el tamaño de la muestra. Entonces nuestra variable aleatoria con distribución de probabilidad binomial es la variable X. El tamaño de la población podemos conocerlo, en cuyo caso el muestreo debe ser realizado con reposición, y si no conocemos el tamaño de la población, no necesitamos, si no conocemos cuántos son los elementos que componen la población, no necesitamos especificar si el muestreo es con o sin reposición. La distribución de probabilidad binomial en síntesis nos quedaría con una función de probabilidad definida como las combinaciones de n en x, p a la x por 1 menos p elevado a la n menos x, cuyos parámetros son la esperanza igual a n por p, la varianza de n por p por 1 menos p, y la función de acumulación es equivalente a la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor u, donde sumamos los valores de x desde 0 hasta u de la función de probabilidad para cada uno de los valores de x. Va a ser 0 esta función de acumulación si x es menor que 0 y 1 si x es mayor que n. Un aspecto a tener en consideración de esta función de probabilidad es que la podemos plantear desde la perspectiva de que x es una suma de bipuntuales, en consecuencia la función de probabilidad conjunta de n observaciones independientes de la muestra de tamaño n va a ser igual al multiplicatorio de las funciones de probabilidad de cada una de las observaciones independientes, y cada una de esas observaciones independientes tiene distribución bipuntual. Por lo tanto, aplicando el multiplicatorio de la función de probabilidad bipuntual, podemos llegar, y considerando que x es una suma de variables y bipuntuales, llegamos a la expresión algebraica de p a la x por 1 menos p a la n menos x, que considerando todas las posibilidades de combinaciones que hay de los elementos x en n menos y n menos x, en la muestra de tamaño n, vamos a plantear las combinaciones de n en x. Pero, vuelvo a repetir, una deducción de la función de probabilidad de la binomial a partir de la distribución de probabilidad bipuntual es considerar que x es una suma de variables aleatorias bipuntuales, de modo tal que la función de probabilidad de x va a ser la función de probabilidad conjunta de n variables aleatorias con distribución de probabilidad bipuntual. Bien, pero intuitivamente podemos nosotros obtener la función de probabilidad mediante el planteo de un experimento aleatorio. Esperanza y varianza de una variable binomial, dijimos que era la esperanza de la binomial es igual a p y la np, y la varianza de binomial es npq. Para obtener esas especificaciones, planteamos la esperanza de x como
la esperanza de una suma de variables bipuntuales, conforme a lo que mencioné recién. Si una variable x es considerada igual a una suma de variables y bipuntuales, planteamos la esperanza desde esa perspectiva y resolvemos que la esperanza de x es igual a la esperanza de una suma de variables bipuntual. Aplicando propiedades va a ser igual a la suma de las esperanzas de las variables aleatorias bipuntuales. Cada variable bipuntual tiene esperanza p y la suma de n valores constantes p va a ser igual a n. Entonces nos queda n por p. Lo mismo pasa con la varianza, la suma de n valores constantes p por 1 menos p va a ser igual a n. Por lo tanto, la varianza de la suma va a ser igual a la suma de las varianzas en virtud de que las variables aleatorias son independientes en cada una de las extracciones, y aquí tenemos np por q, n por p por 1 menos p o n por p por q, como varianza de x. Consideremos entonces intuitivamente un ejemplo donde tenemos una caja que contiene 5 bolillas rojas y 4 bolillas verdes. En ella se extraen 3 bolillas con reposición. ¿Qué modelo aplicamos en este caso? Consideremos entonces la caja que tiene 5 bolillas rojas, 4 bolillas verdes. Si nosotros hacemos la extracción de los elementos con reposición, siempre tenemos en la caja las 9 bolillas en total rojas y verdes. Por lo tanto, el espacio probabilístico no se modifica al producirse la extracción de cada uno de los elementos. Eso hace que en cada una de las pruebas los eventos sean independientes y las probabilidades constantes, porque no se afecta la probabilidad de ocurrencia de un evento después que haya ocurrido el anterior, en virtud de que la caja siempre contiene 9 bolillas y que el espacio probabilístico no se ve alterado por la ocurrencia de algún evento. Entonces, con esta aclaración, decimos que el espacio probabilístico que se va a conformar va a ser que todas las bolillas sean verdes, que haya una bolilla roja, o sea, si definimos X como la cantidad de bolillas rojas que surgen al extraer aleatoriamente 3, el espacio probabilístico va a quedar conformado por la salida de 3 bolillas verdes, que no sea ninguna roja, roja vale 0, que salga roja vale 1 cuando haya una sola roja y 2 verdes. En este orden se van intercambiando, que haya 2 rojas, en este orden se van intercambiando, y por último que haya 3 bolillas rojas. Entonces la variable aleatoria X, cantidad de bolillas rojas extraídas en el muestreo de 3 bolillas, va a asumir los valores 0 cuando no haya ninguna roja, 1 cuando tengamos una roja, y 2 cuando tengamos 2 rojas. Por último, 3 cuando tengamos 3 bolillas rojas. Los valores que puede asumir X son 0, 1, 2, 3, y las probabilidades asociadas a través de la función de probabilidad son las que tenemos aquí en esta tabla, y las probabilidades que reflejan la función de acumulación, o sea, las probabilidades acumuladas hasta cada valor de la variable X, son las que tenemos en esta tercera columna de esta tabla. Ahora bien, ¿cómo obtenemos esas probabilidades? La probabilidad de extraer una bolilla roja en la población es 5/9, 0,56, que es la probabilidad del éxito y simbolizamos por P, y la probabilidad de extraer una bolilla verde es 4/9, 0,44, es la probabilidad del fracaso, que la simbolizamos como Q igual a 1 menos P. Se trata de extracciones sucesivas con reposición, por lo tanto los eventos son independientes en cada una de las pruebas. Para el caso de que X es igual a 0, la probabilidad de que X sea igual a 0 la obtenemos como la probabilidad de que tengamos 3 bolillas verdes, o sea, la probabilidad de la intersección de que sea verde la primera, y que sea verde la segunda, y que sea verde la tercera. La probabilidad de la intersección de eventos que son independientes, por lo tanto, va a ser igual al producto de las probabilidades de cada uno de los eventos intervinientes. Esas probabilidades son Q, multiplicadas 3 veces, nos quedarían Q al cubo, y P a la 0, porque P no aparece, P a la 0 es 1, por lo tanto nos queda P a la 0 por Q al cubo. El evento que se presenta es este, donde las probabilidades asociadas a cada uno de los eventos individuales es Q,
Y si resolvemos de esta forma, vamos a tener 0,44 por 0,44 por 0,44 igual a 0,09. La cantidad de combinaciones posibles es una sola, porque tenemos la salida de 3 bolillas verdes sin ninguna roja, lo cual se da en una sola situación, en un solo resultado del experimento aleatorio. Por lo tanto, si aplicamos la función combinaciones de 3 en 0, 3 factorial sobre 0 factorial por 3 factorial, nos quedaría 1 por p a la 0 por 1 menos p elevado a la 3 menos 0, que sería 1 menos p elevado a la 3. Por lo tanto, nos quedaría 1 por 0,56 a la 0, que es 1, 0,44 a la 3, que es 0,09, el resultado que obtuvimos aquí. Entonces, intuitivamente, la función de probabilidad corresponde a considerar la aplicación de la probabilidad de la intersección de eventos independientes igual al producto de las probabilidades en la situación de la muestra de tamaño 3, cuando no aparece ninguna bolilla roja. Ahora bien, veamos qué pasa si buscamos la probabilidad de que X sea 1, o sea que tengamos en el conjunto de 3 observaciones una bolilla roja. Si buscamos la probabilidad de que una sea roja, va a ser roja, verde, verde, y como son eventos independientes, la probabilidad de la intersección va a ser igual al producto de las probabilidades. Entonces nos queda la probabilidad de que sea roja, que es P, por la probabilidad de que sea verde, por la probabilidad de que sea verde, que es Q, 2 veces. Por lo tanto, entonces nos quedaría P por Q, o sea, P a la 1 por Q al cuadrado. Expresión que responde perfectamente como P a la X, que es 1, por Q a la N menos X, que es 3 menos 1, 2. Ahora bien, en este caso, el hecho de que tengamos una roja se combina en 3 oportunidades, donde tenemos roja, verde, 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 roja, verde, 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 roja, donde las probabilidades asociadas son P para roja y Q para verde. En consecuencia, si tenemos 3 posibilidades, este producto que hicimos acá, que nos dio 0,11, lo debemos multiplicar por 3 y nos queda 0,33, la probabilidad de que en la extracción de 3 bolillas de la caja, que tiene 5 bolillas rojas y 4 verdes, obtengamos una bolilla roja. Esto aplicando la función de probabilidad, nos quedan las combinaciones de 3 elementos tomados de 1, 3 factorial sobre 1 factorial por 3 menos 1, que es 2 factorial, quedando igual a 3, el resultado de esa operación. La probabilidad P, que es 0,56 elevado a la 1, y 1 menos P elevado a la 3 menos 1, que es 2, 0,44 elevado a la 2, que nos quedaría el resultado final de 0,33. Bueno, igual ocurre si X es igual a 2, nosotros buscamos la probabilidad de que tengamos 2 rojas y una verde, la probabilidad de la intersección de eventos independientes igual al producto de las probabilidades, quedando P al cuadrado por Q a la 1. Que responde a la aplicación de P a la X por 1 menos P elevado a la N, que es 3 menos 2, que es X, por lo tanto nos queda la 1. P al cuadrado por Q a la 1. Y aquí también tenemos 3 posibilidades de combinación, por lo tanto este resultado lo multiplicamos por 3 y nos queda 0,41, que es la probabilidad asociada. Resultado que obtenemos de igual modo aplicando la función de probabilidad. Y si buscamos la probabilidad de que X sea igual a 3, buscamos la probabilidad de la intersección de eventos independientes en el caso de que las 3 sean rojas, y es igual al producto de las probabilidades, y aplicando la función de probabilidad llegamos al mismo resultado. Aquí tenemos una sola combinación posible. Bien, esta forma de resolver un ejercicio es aplicando la función de probabilidad e intuitivamente trabajando con la distribución, con la aplicación de probabilidades de intersección de eventos independientes. Pero para obtener esas probabilidades, como existe una función de probabilidad, podemos trabajar directamente con software o con elementos instructivos o aplicativos creados al efecto. Para calcular directamente las probabilidades mediante la aplicación de estas herramientas que permiten resolver el problema sin aplicar la función de cuantía en forma manual.
Por lo tanto, entonces, si vamos a Infostat, en estadísticas, probabilidades y cuantiles, vamos a tener que aparece un cuadro de diálogo en el cual vamos a tener un conjunto de distribuciones de probabilidad. La que vamos a utilizar va a ser binomial, con los elementos NP que la caracterizan. Para nuestro caso, N asume el valor 3, P asume el valor 0,56. Estamos buscando la probabilidad de que X sea igual a 2. Con lo cual tenemos que, al aplicar aquí el valor 2 para X, vamos a tener en el cuadro de diálogo la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, que es 0,8243, la probabilidad de que X sea mayor que 2, que es 0,1756, y la probabilidad de que X sea igual a 2, que es 0,41. Esta probabilidad de que X sea igual a 2 es la que retomamos acá, probabilidad de que X sea igual a 2, y así de esa forma, si en lugar de 2 ponemos 0, vamos a tener 0,09 en este cuadrito donde aparece la probabilidad de X igual a X. Si a X le damos el valor 1, vamos a tener 0,33, y si a X le damos el valor 3, en este cuadrito probabilidad de X igual a X, vamos a tener 0,17. Bueno, la función de acumulación obviamente la vamos a tener en el cuadrito donde dice probabilidad de que X sea menor o igual que X. Entonces, con esta forma podemos obtener la función de probabilidad, el valor de la probabilidad asociada a cada valor de la variable y la función de acumulación. Y de regalo tenemos la probabilidad de que la variable sea mayor que el valor considerado acá. Mayor, no mayor o igual, sino mayor. Bien, si utilizamos el aplicativo de las distribuciones de probabilidad, que se puede bajar de la web y tenerlo incluso incorporado en nuestro celular, observamos que en distribuciones de probabilidad, nuevamente seleccionamos la distribución de probabilidad oprimiendo esto, encontramos la binomial entre otras distribuciones, seleccionamos la distribución binomial, aparece esta pantalla en donde aparecen los espacios que tenemos que llenar para obtener las probabilidades. En esta parte tenemos la probabilidad de que X sea igual a X, pero podemos, haciéndole clic, obtener la probabilidad de que X sea menor o igual que X y la probabilidad de que X sea mayor o igual que X. En consecuencia, entonces, si queremos encontrar la probabilidad de que X sea igual a 1 para nuestro ejemplo, N es 3, probabilidad del éxito 0,56, X le aplicamos el valor 1, y la probabilidad de que X sea igual a 1 va a ser 0,3252, que equivale a 0,33 en un número redondeado. La gráfica de la distribución de probabilidad binomial sabemos que es una gráfica de bastones por ser una variable aleatoria discreta, y en el aplicativo observamos aquí el gráfico de bastones correspondiente a esa variable, en donde el gráfico que corresponde a la barra o el bastón que corresponde al valor 1 de la variable X es el que refleja la probabilidad acumulada, hasta 0,33, que es la que corresponde a ese valor de la variable. Bien, antes de pasar a este ejemplo, vamos a establecer que en la medida que el valor P, que la probabilidad asociada al éxito en la población va incrementándose o acercándose a 0,5, la distribución se torna más simétrica, que en la medida que esa probabilidad sea más baja, más próxima a 0, la distribución es asimétrica de derecha, y cuando esa probabilidad supera 0,50, aproximándose la probabilidad del éxito a 1, 0,80, 0,90, la distribución se torna bastante asimétrica a izquierda. Entonces presenta asimetría derecha para valores de P que sean menores a 0,50 y más próximos a 0, presenta asimetría izquierda para valores de P próximos a 1 y mayores que 0,50. Y se torna simétrica para valores de P igual a 0,50. Bien, vamos a un ejemplo. Para un grupo de empresas clasificadas en exportadoras y no exportadoras, conocemos que 45% exporta. Es el mismo ejemplo que utilizamos para la distribución bipuntual. Pero ahora, en vez de seleccionar un elemento aleatoriamente, seleccionamos 10 empresas en forma aleatoria y trabajamos con reposición.
Esto de trabajar con reposición es necesario en la medida que conozcamos el tamaño de la población. Si desconocemos el tamaño de la población, no tenemos, es una cantidad no numerable de elementos, no la tenemos definida, podemos trabajar a prescindir de la expresión de con o sin reposición, porque no cambia la distribución de la cantidad de éxitos. Bueno, la cantidad de empresas exportadoras que hay en la muestra de 10 empresas tiene una distribución de probabilidad binomial. En consecuencia, lo que vamos a hacer es, para este ejemplo de una muestra de tamaño 10, calcular la probabilidad de que en la muestra 10 empresas exactamente, en la muestra de 10 empresas exactamente 4 sean exportadoras, en la muestra de 10 empresas a lo sumo 4 sean exportadoras, y en la muestra de 10 empresas más de 4 sean exportadoras. Vamos a utilizar Infostar, vamos a tomar los elementos que caracterizan la distribución, que son una muestra de tamaño 10 y una probabilidad del éxito de 0,45. Vamos a trabajar con el valor 4 en el punto A, probabilidad de que X sea igual a 4 cuando N es 10 y P 0,45. Aplicamos aquí el valor 4, la probabilidad de que X sea igual a 4 va a ser 0,2383, 0,2384, redondeando. B, probabilidad de que X sea a lo sumo de 4 empresas, o sea que tengamos a lo sumo 4 empresas exportadoras en la muestra de tamaño 10. A lo sumo 4 significa menor o igual que 4, por lo tanto, buscamos aquí, probabilidad de que X sea menor o igual que 4, 0,5044, y la probabilidad de que X sea mayor que 4, que equivaldría a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 4, o de lo contrario, las obtenemos directamente acá, la probabilidad de que X sea mayor que 4 va a ser 0,4956. La probabilidad de que X sea mayor que 4 es equivalente a la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5. Observemos en este grafiquito, donde buscamos en el punto A la probabilidad de que X sea exactamente igual a 4, la probabilidad de que X sea menor o igual que 4, o sea, la suma de las probabilidades entre 0 y 4, y la probabilidad de que X sea mayor que 4, o sea, sumamos las probabilidades de 5 a 10, sin incluir el 4, porque buscar la probabilidad de que X sea mayor que 4 es equivalente a buscar la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5, que también la podemos obtener como 1, que es la probabilidad total, para todo el recorrido de la variable, menos la probabilidad acumulada hasta el valor 4 inclusive. Bueno, con esto entonces cerramos el tema de los modelos bipuntual y binomial. Y bien, les aclaro que hay mucha variedad de situaciones, hay que practicarlas, en las actividades prácticas las van a poder realizar para entender mejor la forma de resolver. Y estas probabilidades que hemos calculado acá, las podemos resolver a través de la función de probabilidad, combinaciones de n elementos que son 10 tomadas en x, en este caso que son 4, por el valor p, que es 0,45, elevado a la 4, por el valor complementario 0,45, que es 0,55, elevado a la 6. Y nos daría el mismo valor 0,2384. Aquí ya tendríamos que calcular varias probabilidades a través de la función, y aquí también. Bueno, con esto damos por terminado el tema.